Qué bueno es estar juntos. Y cuando elegí el título de la palabra de esta mañana, sin quererlo me salió como un juego de palabras. Y el título de esta palabra es Progreso en Proceso. O mejor dicho, progreso es proceso. Pero también usted la puede dar vuelta y puede decir progreso, o mejor dicho, proceso es progreso. Así que, medio capicúa es el título. Progreso es proceso, proceso es progreso. Y vamos a tratar de ver un poquito esto, porque lo que trata de representar es esa acción, esa actividad que se desarrolla en el corazón de todos nosotros y que es un poco la marca de estos tiempos. Usted sabe que los tiempos tienen determinadas características y yo diría que el tiempo presente tiene como característica el hecho de que se desarrollan en nuestras vidas, en todos nosotros, procesos. Dicho de otra manera, Dios trabaja por procesos. Dios ejecuta procesos en nuestra vida. Esto nos lleva también un poco a desactivar ese pensamiento mágico que tenemos. En el hecho que todo es ya aquí, ahora, inmediatamente, todo es inmediato. Y la vida nos demuestra que no todo es así. Y el trato de Dios con nosotros nos corrobora que justamente Dios trabaja, Dios activa, Dios se mueve por procesos. Esto hace que, si tuviéramos que definir, diríamos que proceso es algo así como progresión. El proceso habla de avance, es de ir hacia adelante. A través de un proceso se mejora una situación, se mejora una persona, o cuando los elementos son sometidos a procesos es para elaborar algo mejor, para llegar a un mejor objetivo, un mejor producto. Y podríamos decir que proceso también son acciones sucesivas durante un lapso determinado de tiempo. Acciones sucesivas. Y de pronto la Biblia, hay un versículo en la palabra que justamente corrobora esto que estoy diciendo. Y si usted desea entonces ya acompañarme a la Biblia, vamos a poner luz para poder leer tu celular o tu Biblia. Y nos vamos a ubicar en Proverbios 4, 18. Proverbios 4, 18. Y dice así esta palabra: la senda, el camino de los justos, o sea, de los hijos de Dios, de los que buscan a Dios, de los que tienen una comunión con Dios. O sea, el camino de los hijos de Dios se asemeja a los primeros albores de la aurora, o sea, al amanecer, que su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. En la versión Reina Valera es la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, por favor, traiga a su mente la imagen de un amanecer. Todos, estoy seguro, y si no todos, la inmensa mayoría, han presenciado un amanecer, han visto amanecer. Y allí empiezan los primeros rayitos de sol, para en nuestro caso hacia el este, que es donde nace el sol,
O dicho de otra manera, no es que nazca el sol, sino que la tierra va girando y de pronto entonces comienzan los primeros rayos del sol a iluminar. Pero el día no queda detenido en un amanecer, no queda estático allí, sino de que el día avanza, progresa, hasta llegar al mediodía, que es justamente el clímax del día. Es donde hay mayor luz y mayor temperatura. Y entonces ya estamos a una hora aproximadamente, un poco menos, de nuestro mediodía, y cuando salgamos de aquí vamos a ver la intensidad del día, porque está en su máximo esplendor. Así es la vida de los hijos de Dios. Comienza en aquel amanecer, en aquel inicio, pero no se queda allí, sino que avanza, progresa, hasta llegar a su máximo esplendor. La vida cristiana, entonces, es un proceso. Así la Biblia nos muestra y nos enseña a través de este Proverbio 4, versículo 18. Y en todo progreso hay una evolución. Se van añadiendo cosas a nuestro interior. Dios tiene este mecanismo, esta mecánica como predilecta para trabajar en la vida tuya y en la vida mía. Cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa para llevarnos hacia un futuro, hacia un mañana diferente, mejor. Procesos. Y proceso es progreso. Cuando acepto esta mecánica de Dios, cuando entiendo esta mecánica de Dios, cuando veo cómo Dios trabaja en la gente, entonces empiezo a alinearme con Dios, empiezo a ponerme de acuerdo, empiezo a aceptar que es el trabajo, que es la tarea, que es como Dios actúa en mi vida y en la tuya. Dos ideas. La primera es que las victorias son el resultado de procesos. Las victorias son el resultado de procesos. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, nos habla un poco de esta verdad. Segunda de Corintios 12, 9. Voy a esperar pantalla, no, vamos a buscarla en el celular. Este pasaje habla de un momento en la vida del apóstol Pablo. Si usted lo lee después en su casa, de lo cual se lo recomiendo, usted se va a encontrar con una experiencia que Pablo cuenta en este pasaje. Resulta que Pablo tenía una afección, una enfermedad. No se sabe con exactitud cuál era, pero hay indicios, y voy a dar dos hipótesis. Voy a empezar por la primera, que sería tal vez la más aceptada por los que estudian, por los teólogos, en el cual Pablo padecía problemas de vista. Tenía problemas de visión. Y él lo llama aguijón en la carne, sufrimiento. La segunda hipótesis que me sorprendió
era que Pablo sufría periódicamente ataques depresivos. Entonces ya no era un tema físico, era un tema emocional. Como no podemos afirmar cuál de las dos era y que la primera es la que goza un poco más de crédito, lo que sí sabemos es que había algo en la vida de Pablo que él deseaba que se le solucionara, que Dios pudiera responderle. Y entonces aparece esta palabra, dice, pero él me dijo, o sea, Dios le responde cuando él le pide 3 veces, por tres momentos diferentes, le pide ser sano al Señor de ese aguijón en la carne. Y aquí viene la respuesta, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. De pronto aquí hay un proceso de Dios en la vida de Pablo a través de un elemento negativo como es una enfermedad, una dolencia, un padecimiento. Y yo quiero traer esta experiencia del apóstol Pablo porque a mí me da la impresión que este es un tiempo de muchos padecimientos. Porque hoy estamos bajo presiones diferentes, bajo circunstancias que comprimen nuestra vida, que nos afectan. Yo no sé usted cómo ve el presente suyo, pero le voy a dar mi impresión. Siempre en la vida hubo problemas, siempre hubo enfermedades, siempre hubo pérdidas, siempre hubo adversidades, siempre hubo problemas económicos. Pero lo que diferencia este tiempo del anterior es que hoy parece que están todos juntos. Porque uno lo percibe, lo siente como que termina a lo mejor un tema y ya comenzó el otro, o a veces se superponen y son 2 o 3 temas que estamos enfrentando y no sabemos cómo. Yo no sé cuál es su percepción de la realidad que nos toca vivir, pero hoy se produce un cansancio tan profundo en la gente que de pronto se sienten extenuados por luchar, por enfrentar situaciones adversas, situaciones negativas y no saber cómo resolverlas. ¿Cómo te va a vos? ¿Cómo te va con tus luchas? Ahora lo que Pablo nos está mostrando es que de pronto él tenía una adversidad, él tenía un enfrentamiento, él estaba contra algo que era negativo en su vida. Sin embargo, llegó a una convicción, llegó a entender algo. Primero, que la palabra que Dios le dio a él le fue suficiente. Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Mi poder, el poder de Dios se perfecciona cuando vos sos débil. Esta es una revelación terrible. Esta es una revelación única. Esta es una revelación sorprendente. ¿Por qué? Porque de pronto Dios le dice, mirá, Pablo, vos me estás pidiendo que te sane y de hecho lo podría hacer. Pero hay otro propósito, hay otro proceso que yo estoy buscando en tu vida. Hay algo que yo estoy buscando en tu corazón. Y es que cuando vos sos débil, entonces vas a descubrir que realmente eres fuerte. ¿Alguna vez se puso a pensar de ese modo? ¿Alguna vez concibió que de pronto lo que usted está padeciendo, atravesando, sufriendo, va a desencadenar o va a desembocar en una victoria? Parece un contrasentido, ¿no? ¿Cómo puedo tener victoria si estoy partiendo de una desgracia? ¿Cómo puedo obtener una victoria cuando en realidad lo que estoy atravesando es una derrota? Sin embargo, este pasaje me revela que hay un propósito, que hay un proceso que el Señor está llevando a cabo. Termina el pasaje que hemos leído
Y hay una última frase que es tremenda, que pronuncia el apóstol Pablo y dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El epílogo de este proceso en la vida de Pablo es que Pablo llegó a una conclusión. Y la conclusión es, mi debilidad no es una vergüenza. Mi debilidad no es un fracaso. Mi debilidad no es algo de lo cual deba arrepentirme. Mi debilidad es una marca que llevo y que me hace recordar que Dios es Dios. ¿Sabe por qué muchas veces Dios tiene que trabajar de esta manera con nosotros? Porque nuestra arrogancia es más fuerte que nuestra humildad. Y Dios tiene que trabajar en esa área de nuestra vida. Y nos hace recordar que somos débiles, pero en las manos del Señor mi debilidad es fortaleza. Mi debilidad es victoria. Mi debilidad es futuro, mi debilidad me va a recordar y me recordará siempre que yo soy polvo y Él es Rey. Otra verdad acerca de los procesos. Génesis 39, versículos 2 y 3. Y aquí nos habla de un personaje que es José. Y de pronto José había sido vendido por sus hermanos, llevado a Egipto por los mercaderes, vuelto vendido también allí por los mercaderes a un militar egipcio y allí fue a la casa del militar y como lo vio que era un joven muy despierto, muy hábil, un buen administrador, lo puso a cargo de los bienes de su casa. Y dice allí justamente en Génesis, ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien mientras José vivía en la casa de su amo egipcio. El siguiente, el 3. Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Claro, yo he escogido esto porque aquí tenemos de pronto la descripción de un momento mágico en la vida de José. A José le iba bien. José deslumbraba, José sobresalía, José era exaltado, reconocido allí en la casa del egipcio. Pero como no hay tiempo, yo quiero invitarles a que no dejes de leer en tu casa cómo sigue la historia. Y la historia cambia, o mejor dicho, los tiempos cambiaron, las circunstancias cambiaron y de pronto la mujer del amo, del dueño, lo acusa falsamente de que había intentado abusar de ella. Y cuando el marido se entera lo metió en la cárcel. Y fue a parar a la cárcel. Y era inocente. Y yo me imagino que José se habrá hecho 1000 preguntas. Señor, ¿me vendieron primero mis hermanos? Señor, vine a este lugar, me estaba yendo bien y de pronto me acusan falsamente y termino en la cárcel. Señor, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la historia? ¿Nunca se preguntó esto? ¿Nunca le pasó estando usted en situaciones que esas que yo recién le comentaba, que se levanta una, cae en la otra, se termina de levantar? Yo digo que es como el boxeador al que le están pegando y le están pegando tantas veces que cada vez que le pegan cae y se vuelve a levantar con dificultad. Y viene la siguiente trompada, otra vez al piso, se vuelve a levantar como puede y viene la última y ya no se levanta más. Y a veces esa es la vida. A veces sentimos que estamos siendo cacheteados de un modo que ya no podemos soportar, que ya no hay fuerzas para volver a levantarse, que ya no hay ánimo. Es increíble la cantidad de gente desanimada de este tiempo. Es increíble la cantidad de gente con la que uno habla y que expresan la amargura de su corazón y de sentirse como que la vida los ha pasado por arriba y que no hay oportunidad para ellos.
A lo mejor estás hoy sentada o sentado en una de las sillas de esta iglesia y esta es tu sensación. Sin embargo, José, hay algo que supo y algo que nadie le hizo perder o nadie le robó. Y saben que fue que aún en medio de las dificultades, Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Sé que es difícil, sé que la estás pasando mal, sé que a lo mejor estás cansado, cansada. Sé que llorás muy seguido. Y aún en medio de tus lágrimas, quiero que sepas que Dios está contigo. El Salmo 23 es maravilloso porque dice Jehová.